Shabbat Shalom, amados que nos siguen en este canal Kabbalah Yeshua. Les saludo este Shabbat 26 de Tammuz. Estamos en el mes de Tammuz del 5780. Hoy es 18 de julio del año 2020. Es bueno mencionar la fecha porque es inevitable hablar de los acontecimientos del mundo, ¿sí? De que nos involucran a todos, y bueno, pues hay quienes todavía no creen que no estamos actuando de una manera individual y egoísta al 100%, sino que hay una influencia de planos superiores, espirituales y también de huestes de maldad. Y hoy vamos a hablar de algo que es un concepto, ¿verdad?, que aparece en el Apocalipsis y se llama el anciano de días. Pues bien, el anciano de días es un concepto del Zohar, ¿sí? El anciano de días es un concepto del Zohar. Pero primero vamos a leer una porción aquí de la Torá en el libro de Levítico, capítulo 23. Y le dijo Hashem a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles, estas son las convocaciones, fiestas sagradas, las cuales proclamarán ustedes como apartadas, ¿sí? Y comienza diciendo: 6 días trabajarás, pero el séptimo día será Shabbat, apartada convocación. No harás trabajo alguno en él, en Shabbat, en donde quiera que estuvieres. Y después vuelve a repetir nuevamente el verso 4, dice: estas son las fiestas apartadas o convocaciones que proclamarán en sus tiempos señalados. Y ya comienza diciendo: en el mes primero, el día 14 del mes, por la tarde es la primera, que es Pesaj. Pero vamos a observar cómo lo dice 2 veces. En la primera, que habla, estas son, comienza con un Shabbat. El sábado es la primer celebración, es la primer fiesta sagrada. No está incluida en la menorá porque tiene un aspecto divino. Hay que entender esta parte. El Shabbat tiene un aspecto divino. El mundo fue creado en 6 días, pero la perfección llegó en el séptimo día. Es decir, el mundo sigue siendo el reflejo de esta parte espiritual perfecta. Bien, pero esta dualidad o este efecto espejo que estamos viendo aquí, que se habla de un Shabbat y después comienzan las convocaciones sagradas, que son 7, ¿sí? 1, que es la fuerza, sobre 7, igual que un río que salía el Edén y se subdividía en 4, una nación, ¿va? Una sola tierra que se dividió en 7 continentes, una sola tierra, dijimos, o un solo continente que se abrió, se expandió. Entonces todo viene del concepto de uno, de la unidad. Pero también la Torah comienza diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después viene describiendo el día primero, y fue la tarde y la mañana el día primero. Entonces no fue el primero que mencionó, o cuál fue el primero, porque está hablando de 2 primeros días. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este no es un día, este es una panorámica de algo que ya existía. Es decir, ya estaba la materia prima, ya estaba todo, y de ahí surgió el primer día, de esa materia prima. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No es el primer día de la creación. Es exactamente como en este verso que acabamos de leer, que ya existía un Shabbat cósmico. La semana pasada expliqué que
el Zohar, en la Parashat Terumá, en el libro cuarto del Zohar, ahí declara que el mundo, ¿sí? El mundo es un Shabbat y que es el reflejo de un Shabbat superior, ¿sí? Malhut es un Shabbat superior. Bien, cuando usted mira el árbol de la vida, tenemos una trinidad cósmica, ¿sí? Y tenemos una trinidad que es una dimensión inferior. Y después tenemos otra. Me pasé aquí. Entonces tenemos Malhut, el mundo inferior, y tenemos se llama Seir Anpin, que es el sistema astral. Mientras lo vaya usted repitiendo, lo vaya estudiando, lo va a ir entendiendo. Tenemos Keter, Jomá, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Nesachot, Yesod y Malhut. Bien, estas 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la división era aquí. Seir Anpin es el mundo superior, el mundo astral. Es superior para nosotros como personas en nuestros 5 sentidos. Pero vamos a ver lo que está diciendo en el principio que creó Dios, los cielos y la tierra, está hablando del mundo de Binah, ¿sí? Cuando lo que acabamos de leer en la Torá dice, estas son las convocaciones sagradas de Hashem. 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Está hablando de esta dimensión todavía. Pero cuando viene el primer día de la creación, está hablando ya de Gesed, ¿sí? Este es el primer día de la creación. ¿Por qué? Acabamos de decir que hay un efecto espejo. Se refleja este mundo perfecto o Shabbat superior, se refleja en un mundo inferior que ya es el mundo de la materia, en donde hay estrellas, planetas, y hay una organización, porque hay que recordar que dice la Torah que era Tohu y Bohu, ¿sí? Cuando dice desordenado, dice que no tenía la forma, todavía no había un aspecto físico, no que era un caos. La traducción es incorrecta, no es un caos, sino que todo existía ahí, ya la materia prima, ya las energías, todo estaba allí, pero estaban separadas. Eso es Tohu y Bohu, estaban dispersas. Cada quien estaba de manera independiente, por decirlo así. Bien, entonces vemos que en esta dimensión de Keter, Jormá y Binah, es una dimensión superior, está el mundo perfecto, se refleja como un espejo, pues, en el mundo inferior, y comienza la creación, el primer día de la creación, el segundo día de la creación, el tercer día de la creación, cuarto, quinto, sexto. Y resulta entonces que el mundo, nuestro mundo Malhut, es el 7º día, es el Shabbat. Este Shabbat comienza de manera milenial, ¿sí? Estamos en el 5780. Imagine que nuestro día dura 24 horas y que un día dice la Biblia nos da una fórmula matemática, ¿sí? Cuando dice que para Dios 1000 años es un día y un día como 1000 años. Nos está dando una fórmula matemática. Para Dios 1 es una unidad, pero para Dios 1 es 10, es 100, es 1000, es 10,000, o es 1,000,000, o es 1,000,000,000. Sí, miran este aspecto, este código que aparece en la Torá, cuando dice que para Dios 1000 años es como un día. Es decir, esa perfección la va a llevar a cabo porque la materia, a final de cuentas, un átomo tiene conciencia. Y si juntamos 1,000,000 de átomos, van a tener un tipo de conciencia, pero con una forma también diferente, que va a adquirir entonces inteligencia.
que va a adquirir forma, que va a adquirir movimiento, ¿sí? Pero al final de cuentas es lo mismo, la conciencia se va haciendo más inteligente o se va modificando. Bien, entonces tenemos un día que dura 6.000 años. Dice la Torá que fue en la tarde y la mañana, hablando del primer día. El día comienza cuando sale la primera estrella al caer el sol. Pueden, dependiendo del horario, dependiendo de la estación del año también, del país, pero digamos de una manera general, que sea cuando se baja el sol a las 7 de la noche, 7:30 de la noche, a las 7 digamos, aparece la primera estrella. En ese momento ha comenzado el día, no comienza a las 12 de la noche ni a las 6 de la mañana, comienza en la tarde cuando sale la primera estrella. Entonces es la tarde, para que lo que nosotros entendemos como el día, y digo nosotros hablando del mundo occidental, ¿sí? De nuestro continente occidental, entendemos que a las 12 de la noche cambia el día. Hay una diferencia de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 horas de diferencia. Entonces imagine que fue la tarde, son los 120 años que faltan aquí en 5780, ¿sí? Nos hacen falta 120 años. Esos son las 5 horas de un día milenial. Si fuera de 24 horas, este día de 6.000 años, para 24 horas, para un día, faltan 5 horas. La tarde que habla la Torá, es para nosotros las 7 de la noche. Digamos que son las 7 de la noche, ¿sí? Para las 12, que es cuando tenemos nosotros el concepto de día, o comienza el día, 7, faltan 5 horas. Entonces en el 5780 nos faltan 120 años. Esos 120 años son para llegar a los 6.000, ¿sí? Las 5 horas que faltan de aquí son los 120 años que faltan de aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Que acabamos de entrar al Shabbat milenial. Estamos entrando y vivimos ya en este momento en la era mesiánica. La era mesiánica. ¿Sí? Entienda este concepto y le va a ayudar a entender muchas cosas. 5780 viene a partir de que murió Adán. Cuando murió Adán se empieza a contar el tiempo. Es por eso que este concepto de visitar a los muertos, ¿sí? Se celebra su muerte. Yahshua dijo: sigan haciendo esto en memoria de mí. Celebrar su muerte, porque en su muerte había vida. Entonces los rabinos van a las tumbas en Israel de los sadik, de los grandes sabios, de los grandes cabalistas, para celebrar su muerte, ¿sí? Porque una persona que murió con santidad ha pasado a un nivel superior. Entonces ese es el concepto. No solamente es un concepto cristiano salido de la última cena, ¿sí? Esto viene de hace mucho tiempo. De hecho viene desde la muerte de Adán, y de ahí contamos 5780 años. Estamos a punto de llegar al sexto milenio. El sexto milenio es el Shabbat, es cuando comienza el Shabbat, la tarde y la mañana. Espero que me haya explicado con este concepto, porque es muy importante y nos va a ayudar mucho. Porque entonces ya vemos aquí que tenemos un 7, ¿sí? Este es el 6, el sexto día, y digamos es la tarde, y la mañana es el séptimo día, es Malhut. Malhut es el mundo físico, el mundo en el que vivimos, pues, ¿sí? Malhut entonces es el espejo de este mundo perfecto, ¿sí? Aquí comienza y aquí culmina. Si entendemos esto como un desdoblamiento de los acontecimientos, este mundo de Binah, cuando sea el milenio, va a comenzar a proyectar una luz, ¿sí? Una luz que va a provocar que se refleje otra creación, digamos otros 7 días de creación. Eso es de lo que está hablando el milenio. Esto es un milenio de 6.000 años, ¿sí?
pero estamos hablando en forma de conciencia desde el nacimiento de Adán. No estamos hablando de años, porque no encajaría con años, sino que son 6.000 años de historia, haciendo alusión a 6.000 años de conciencia o de la formación del ser humano. El ser humano está formándose a través de etapas, de eras, está madurando. Por eso dice Daniel, en el capítulo 12, que la ciencia se aumentará, porque viene un entendimiento. Ahora, comenzamos diciendo que el anciano de días entonces es el Shabbat. El Shabbat es el anciano de días, visto desde un punto de vista casi literal, lo que alcanzamos a percibir en el espacio-tiempo y hacia dónde nos lleva, porque después se convierte en otra cosa y ahorita lo vamos a ver. Entonces, este sistema astral de estrellas, planetas y el tiempo de conciencia o de creación culminan en un Shabbat, que es nuestro mundo. Una vez que toda esa información, que toda esa conciencia, que todo ese conocimiento se vuelve como una semilla, porque esto es lo que es en Binah, es una semilla que se abre, que germina y que empieza a crecer. Y aquí nuevamente esa semilla se vuelve a comprimir la información, la conciencia, y se vuelve una semilla que va a dar origen a una planta. Ese es el proceso de que el trigo de grano tiene que caer a la tierra, que es la materia, para seguir el proceso de vida. Bien, cuando llegamos a un milenio, entonces se va a reflejar la luz, no la de nosotros, la luz del Creador, que utiliza como canal al ser humano para crear lo que se conoce como el Olam, como el Olam Abba, ¿sí? Como el Olam Abba, o el reino de los cielos, el paraíso venidero. Va a surgir del mundo, va a surgir del Malhut, y la gente, por lo menos la religión, espera que este proceso ocurra de arriba para abajo, es decir, que Dios venga a la tierra, que castigue a los malos, que arregle todo el cochinero que hizo en el mundo de contaminar los lagos, las aguas, los mares, el espacio, la atmósfera, el aire, y que toda este caos que ha provocado el ser humano venga Dios y lo limpie. Así no funciona, ¿sí? Así no funciona. Tiene que ser el ser humano que va a adquirir la conciencia necesaria para limpiar el mundo, para perfeccionarlo, para regenerarlo. Bien, entonces, dijimos que el anciano de días, ¿sí?, es el Shabbat. Vamos a ver lo que dice el libro de Isaías. El libro de Isaías dice el verso 23: y acontecerá que de luna nueva en luna nueva y de Shabbat en Shabbat toda carne vendrá a adorar en mi presencia. Acontecerá que de luna nueva en luna nueva y de Shabbat en Shabbat. Esto, en palabras más sencillas, es de semana en semana y de mes en mes, ¿sí? En hebreo sería de Shabbat en Shabbat y de Rosh Kodesh en Rosh Kodesh. Cuando decimos que el anciano de días es el Shabbat, es porque es el día, el primer día de la creación se convierte en 7. Después este 7 se convierte en 4, en grupos de 4, 7 por 4, 28. Los días que dura el ciclo lunar, 28 días. Y después viene una convocación cada año, es decir, una fuerza que se abre. Cuando llegamos a un año, entonces llegamos a un ciclo. Digamos que aquí, en este momento de un círculo de 360 grados, yo nací. Cuando lo repito y vuelvo a llegar al mismo lugar, está el tiempo, ¿sí?, y la ocasión. La ocasión, cuando yo nací, el tiempo que transcurrí, entonces cumplo un año. Estos ciclos ocurren también
en la creación, tienen sus cumpleaños, ¿sí? Y cada cumpleaños de las energías, de las fuerzas, son las convocaciones sagradas que son representadas por la menorá. Estas convocaciones sagradas que han sido representadas por la menorá son las 7 convocaciones del Creador. Son las 7 convocaciones. Pero también es Seir Anpin. En el árbol de la vida dibujamos el primer día de la creación, que es Gesed, Geburah, Tiferet, Nesa, Hod, Yesod y Malkut, ¿sí? Aquí está el día 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si se da cuenta, lo que llamamos la conciencia o el tiempo, ese proceso, ¿sí?, va cumpliendo años. Y es por eso que tiene luz. Cada uno de estos tiene una luz superior, ¿sí? Pero no es la luz de una vela. Eso es aquí en el mundo. Una menorá pues tiene una vela y tiene una flama encendida. Pero en realidad es la pureza, es la espiritualidad, es el alma, es la conciencia elevada que enciende una flama. Por eso el aspecto del fuego es un aspecto purificador. Cuando nuestra alma, que tiene estas 7 virtudes, ¿sí? Porque son virtudes, en realidad estamos hablando de los 7 espíritus, lo que llama la cristiandad los frutos del espíritu, ¿sí? Es una midad. En hebreo la palabra midad es atributo, o medida. Vamos a poner midad, significa atributo, ¿sí? Significa atributo, pero también significa virtud, pero también significa medida. Usted ha escuchado cuando al rey que robó los utensilios del templo de Salomón y utilizó la copa para una fiesta, salió una mano de la nada y escribió en la pared unas palabras, ¿sí?, que había sido medido. Estaba diciendo: no hay nada bueno en tu vida, ha sido medido en una balanza y ha sido encontrado, dice, falto. Entonces la balanza estaba así, estaba inclinada la balanza, estaba de lado. Entonces esa medida no solamente se aplica al rey que robó los utensilios, es una medida que se aplica a estas fuerzas desequilibradas, no solamente de nuestro interior, sino de todo el sistema astral, sino de la creación que ha sido afectada, ¿sí?, por fuerzas oscuras. Han sido afectadas, han desequilibrado esta energía. Hay un desequilibrio. Por eso dice el maestro que el mal es el bien en el lugar equivocado. No me voy a detener a explicar este concepto, lo vamos a dejar para otra ocasión, pero se los voy a mencionar, lo que explica ese maestro, que el mal es el bien en el lugar equivocado. Vamos a pensar de qué está hablando y posteriormente vamos a desarrollar ese tema, ¿sí?, porque no es complicado, más que complicado, hay que desenredarlo un poquito para poder entender este concepto. Bien, entonces ya vimos cómo hay un proceso en las energías. Por eso cuando viene el maestro Yahshua, ¿sí?, yo sé que los maestros de Israel, el pueblo hebreo, el pueblo judío, los rabinos y todos citan a Maimónides, citan a Larizal, ¿sí?,
nosotros citamos a Rabí Yahshua. Yahshua era un rabino, era un maestro. Entonces entendemos sus palabras con los términos judíos. Necesito entender las raíces hebreas para entender a mi maestro rabino, que es Yahshua. Es aquí donde está la confusión de muchas cosas. Porque dicen, bueno, usted era cristiano y fue testigo de Jehová, y fue árabe, fue musulmán, y fue Krishna, y fue otro, y ahora es judío. No se trata de eso. Se trata de estudiar las raíces más profundas de nuestra base, que es la creencia de un Mesías que vino hace 2000 años, llamado Yahshua. Entonces la forma de entenderlo es primero entendiendo lo que son sus raíces de él, ¿sí? Lo que es el judaísmo, el idioma hebreo, para poder entender al Padre de Yahshua, como dijo mi padre. Para poder entender al Padre de Yahshua, tengo que entender todo lo que su Padre dejó escrito. Esto es lo que tengo que hacer. ¿Qué dejó escrito? No estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando de los escritos de la sabiduría, porque el Talmud es la Torah oral, ¿sí? Los Midrash, las historias, las explicaciones de estos niveles internos de la Torah que no podríamos nosotros entender por nosotros mismos, y nunca lograríamos encontrar lo que hay dentro de esa dimensión interior llamada la Torah, porque estamos enfrentando el pensamiento del Eterno, es decir, el conocimiento del Todopoderoso. Entonces necesito conocer las raíces de Yahshua, su idioma, sus costumbres, sus escritos, donde él dijo, escrito está. Oyeron que se dijo, habló de la Torah oral, oyeron que se dijo, y escrito está, hablando de la Torah escrita. Es decir, hay dos Torah, la oral y la escrita, las cuales él mencionó las dos. Para poder entender a mi maestro Yahshua, a mi rabino, tengo que entender a sus rabinos, a sus conocimientos y de dónde los extrajo él, de su formación, ¿sí? Está bien que él dijo lo que dijo que era, pero también dijo que era el Hijo del Hombre, refiriéndose, soy un ser humano, pero mi Padre, mi alma es espiritual, mi alma es una con el Padre. No estaba hablando de su cuerpo, ¿sí? Bien, tenemos pues que el Shabbat empieza a convertirse en un concepto muy diferente a lo que se desconoce, porque de por sí no enseñan del Shabbat, ¿sí? Las religiones no enseñan de Shabbat. Dice Isaías, el capítulo 58, verso 13, si apartas tu pie por causa del Shabbat, si te abstienes de hacer tu voluntad en mi día santo, y consideras el Shabbat como una delicia, ¿sí? Y lo honrares, no andando durante él en tus propios caminos, ni según tu voluntad, ni hablando palabras ociosas, entonces te deleitarás en Hashem, y te hará cabalgar sobre los lugares elevados de la tierra, y te alimentaré con la herencia de Jacob tu padre, porque la boca de Hashem así lo ha dicho. La herencia de Jacob es la riqueza espiritual. Recuerde que la bendición dada a Jacob fue del rocío del cielo, hablando de algo espiritual, de la sabiduría, de los conocimientos del mundo espiritual, fueron dados a Jacob, que después fue Israel, que Israel es un estado de conciencia, que Israel somos nosotros, dentro de nosotros, en nuestra alma. Cuando cambiamos la polaridad de esta energía que estaba así de lado y la equilibramos entre el bien y el mal, nos situamos en medio, entonces adquirimos el alma de Israel, la conciencia. Esta es la conversión al judaísmo. No tiene que ver con atuendos ni cosas así, aunque bueno, esto también lo hacemos y tiene su explicación. Ahora, cuando aquí la Torah nos habla que no debemos andar en nuestros propios entendimientos y caminos, es porque yo he dicho que el Shabbat
tiene una luz. Si la menorá tiene 7, el Shabbat es una sola, y por eso no aparece como una de las fiestas sagradas en la menorá, porque esa es la parte interna, somos nosotros, la menorá somos nosotros, 7 espíritus, 7 fuerzas, 7 energías, 7 sefirot, que también son 7 planetas, pero también son letras, pero también son órganos, nuestro corazón, hígado, riñones, etc. Todo eso es la menorá. Pero el Shabbat es una cosa, es un mundo superior, un mundo en otra dimensión perfecto, y que se quiere reflejar completamente. ¿Se acuerdan de la refracción de la luz? Bueno, pues el Creador se refracta en 7, una luz que se divide en 7, que llega a nuestro mundo. En nuestro mundo, que es Malhut, se vuelve a repetir, es decir, aquí la luz ya la proyectamos nosotros. Recuerde cuando dije que somos un prisma, ¿sí? Entonces hay una repetición de una dimensión a otra dimensión, pero en este caso es de forma ascendente. Aunque aquí lo escribí al revés, ¿ves? Lo puse al revés, lo dibujé al revés, pero sería así: la luz del Creador, que se refleja en 7, que llega al mundo, y que en el mundo, en el Shabbat milenial, ¿sí?, se va a reflejar igual en 7, para crear. Este es Binah, el mundo superior. Este es Malhut, nuestro mundo, para crear un mundo llamado Binah, es decir, el Olam Abba, o el jardín del Edén, el reino de los cielos. Y si lo pudiéramos seguir dibujando, vamos a dibujar otra dimensión que se refleja en otra dimensión, que se refleja en otra dimensión. Y esto así no tiene fin. Espero que me entienda este concepto, ¿sí? Y es por eso que usted ve que hay círculos que tienen formas, todo eso, que como los círculos de Inglaterra, que tienen algo, una similitud, pero también son geometría. Estos aspectos de lo que estoy dibujando ahorita, de dimensiones que se abren, como la semilla, por eso Yahshua siempre habló de la semilla como el reino de los cielos, porque es una semilla que se abre para dar a luz otra cosa, ¿sí? Una semilla que se abre para dar a luz otra flor igual, otra semilla que se vuelve a abrir y da a luz una flor, y así. Vean esta forma igual. Pero no solamente ocurre con una semilla, sino que estoy hablando de todo el sistema cosmogónico, todo el Maaseh Bereshit, el misterio de la creación, funciona de la misma manera, que se va abriendo, se va expandiendo. Pero tenemos otro concepto aquí, porque cuando Dios creó el primer día, ya en el mundo de Gesed, ¿sí?, dijo, Dios vio que era bueno. Vio que era bueno. Fue la tarde y la mañana, el primer día, y vio Dios que era bueno. Bueno, lo escribo así, porque lo bueno se hace bello. Lo bello se hace perfecto. Lo perfecto se vuelve eterno. Y ahora lo eterno se vuelve infinito. Si se da cuenta del proceso que hicimos en el círculo, es este mismo proceso, ¿sí? Lo bueno se vuelve bello, lo bello perfecto, lo perfecto eterno, y lo eterno infinito, ¿sí? Y nuevamente vuelven a entrar los ciclos. Bien. Entonces ya vimos cómo todo esto lo que requiere es que lo entiendamos con nuestra mente,
que lo entiendamos con nuestra conciencia, pero también de una manera muy importante que lo entiendamos con nuestras acciones. Es decir, cuando lo entendemos en nuestra mente, también hay una fuerza que baja, que lo que estaba acá jalado hacia un lado, que estaba inclinada la balanza hacia un lado, el peso, fíjense lo que le voy a decir, el peso de la ignorancia, el peso del desconocimiento, de la falta de entendimiento, dijo el profeta, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Si esto no es sinónimo de ignorancia, entonces yo no sé qué es. Pero está hablando, mi pueblo pereció porque estaba la balanza de lado. Si hemos dicho que las virtudes, las midot, son atributos, pero también se llaman medida, es decir, que nuestra medida de peso está desequilibrada. Eso es lo que viene a hacer el maestro Yeshua a nivel mundial, a traer esa fuerza. Pero es un brazo poderoso, ¿sí? Por eso yo me preguntaba por qué desde hace 2000 años y las cosas parece que no cambian mucho. En realidad, porque Dios envió a un alma a este mundo llamada Yeshua a fungir como Mashiach. Y hablo de Mashiach igual como el Mesías que fue Moisés. Moisés fue el Mesías de su tiempo, Yeshua fue el Mesías de su tiempo. Era un brazo poderoso, ¿sí?, que venía a levantar esa fuerza que estaba desequilibrada. Por eso se llama la regeneración de todas las cosas, ¿sí? Bien. La regeneración de todas las cosas es la ascensión, es una sincronización con la creación, ¿sí? Y por eso tardó tanto, 2000 años o más de 2000 años, y desde que murió Adán, ¿sí? Porque ya dijimos, no era la fuerza de una persona, de un hombre nada más. Era un alma que venía a jalar hacia arriba todo eso que había sido debilitado. Se había fortalecido el mal en la derecha y se habían debilitado, por otro lado, las virtudes. Entonces lo que viene a ser es una fuerza que equilibra la balanza y la deja estable, estabilizada. Eso es lo que vino a hacer Yeshua en el mundo y en el universo mismo, la estabilidad de las energías. Bien. Cuando el alma logra conectarse con el Creador, empieza a entender muchas cosas. Por ejemplo, sobre los ángeles, ¿sí? Dice el libro de Ezequiel, en una visión, que vio 4 ángeles, ¿sí? 4 ángeles o seres vivientes que tenían 4 alas y que tenían 6 alas. Imagine que este es el ángel que tiene 6 alas y con 2 alas, pues yo no sé ya qué hice, qué cosa. Pero son 6 alas, con 2 cubre sus pies, con 2 cubre su rostro y con 2 alas están extendidas hacia arriba. Esta es una metáfora de las fuerzas del ser humano, ¿sí? Tienen un aspecto físico, porque es un águila, es la reina que domina en el cielo, en el espacio, la visión. Es un león, que es el rey de los animales terrestres, que es un toro, que es el más fuerte de las bestias domésticas y que es el aspecto de un hombre. Entonces esos atributos no son de Dios. Dicen que porque lo que existe en el cielo existe aquí, por eso hay una visión. Está hablando de las fuerzas del ser humano, ¿sí? Cuando entendemos esto, al humano que no tiene ninguna capacidad, dice por ahí un apóstol que Dios nos hizo un poco menores a los ángeles, es decir, únicamente con un par de alas, ¿sí? Digamos un par de alas que cubren los pies, ¿sí? Aquí está el ser humano, que nomás tiene unas alas que le cubren los pies. Por eso Yeshua le lavó los pies, porque eso es lo único que tienen que lavar. Los pies tienen que ver con el alma nefesh, el alma
que pertenece al mundo, que pertenece a la tierra y que se contamina por los deseos de la carne. Bien, entonces al lavar los pies se le dice cúbranse los pies, cubran el aspecto físico, ¿sí? No lo estén mirando, no lo estén observando, cubran el aspecto físico. Y cuando vienen las dos alas que tapan el rostro, es para que el alma nefe se dé cuenta que lo que sucede en el mundo no es otra cosa que el propósito de Dios. Detrás de todo lo malo que ocurre está el Creador. Todo es bueno. Bien, entonces cubren sus rostros como evitando la realidad que a final de cuentas es una ilusión. Por eso se cubren los rostros. Y las dos alas superiores, bueno, pues ya no hace falta decirlo. Es una dimensión que nos falta. Es la ascensión que nos falta. Es la dimensión en la cual entramos en esta era de Acuario, la ascensión de la humanidad. Todo se proyecta para allá. De este lado se veía Júpiter tremendo, el planeta Júpiter. Se veía Marte de un color rojo intenso tremendo. Un cometa que está pasando. Todo esto tiene una razón. Amados, seguiremos hablando de esto en el próximo video. Que el Eterno les bendiga y los guarde y les conceda shalom en su corazón.